Nanda rabakaya senda levake. Nira bakaya sota revaka. Nanda rabakaya sota revake. Nira bakara basota revake. Nonda rabakaya seta revaka. Nira bakaya sota revaka. Nanda rabakaya sota revake. Niri vikira basota revaka. Nonda rabakaya sota revake. Nira bakaya sota revake. Nenda rebakira basota revaka. Padre, que mi corazón sea el templo de tu espíritu, Señor. Nira bakaya sata revaka. De rebakeya senda levake. Nira bakaya sota revaka. Nonda rabakaya seta revake. Dirivikira basota revaka. Nenda rabakaya sota revake. Nirivikira basota revaka. Nenda rabakaya sota revaka. Oh, da rebakeya senda levake. Nirivikira basota revaka. Nenda rebakeya sota revaka. Que mi corazón sea el templo de tu espíritu. Que yo sienta el abrazo de tu amor. Que yo sea tu habitación sagrada, donde tu espíritu pueda vivir. Que mi corazón sea el templo de tu espíritu. Que yo sienta el abrazo de tu amor. Que yo sea tu habitación sagrada, donde tu espíritu pueda vivir. Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecerte el sacrificio de dolor. Llena este templo con tu espíritu otra vez. Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecerte el sacrificio de dolor. Llena este templo, llena este templo, llena este templo, llena este templo, llena este templo con tu espíritu otra vez. Aleluya. Diga conmigo: Padre, forma en mí un corazón fiel, un corazón íntegro, un corazón recto, un corazón que sea un buen administrador. Y ahora te rogamos que nos hables, que nos enseñes, que coloques la pesa de la palabra en nuestros corazones, para que tú sigas derribando, pero edificando, quebrantando, pero sanando. Te rogamos que nos des una estructura de carácter, una estructura de fe, una estructura de corazón y una estructura de integridad para ser aprobados como administradores fieles delante de tus ojos, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso. Gracias, hija. Te bendigo. Siéntese, mis amados. Démele un poquito más, hijo. Esta es la segunda parte del mensaje. Diga conmigo: soy aprobado por Dios como un administrador fiel
ante sus ojos. Cada uno de nosotros es sometido a prueba. Y el asunto no es estar en pruebas. El asunto es salir aprobado de esas pruebas. Que a propósito no es fácil. Porque Dios es muy demandante. Él a veces sabe que conoce el futuro de nosotros y va a trabajar lo que más pueda al fondo de nuestro corazón. Estaba leyendo la historia del rey Usías, que de 17 años fue llamado a ser rey de Israel porque su padre Joacim murió. Su papá trató de hacer el mejor trabajo posible, lo trató de formar, lo trató de ayudar, pero murió desafortunadamente. Y de 17 años, en su necesidad de una figura paterna, se encontró con Zacarías, un profeta entendido en los tiempos de Dios. No sabemos cuántos años estuvo al lado de Zacarías, pero sabemos que Zacarías le enseñó a tener temor a Dios, le enseñó a ser sabio, le enseñó a ser íntegro, le enseñó a ser humilde. Y él sabía que tenía poco tiempo para formar una estructura en el carácter y en el corazón de Usías. Parece que también murió. Fue tan tremenda la gracia que este joven rey tocó, que dice que fue ayudado maravillosamente. Pero cuando llegó al nivel más peligroso del cual nosotros debemos tener cuidado, cuando se creyó que ya era fuerte, cuando pensó que ya había llegado y no necesitaba a nadie, cuando pensó que ya todo estaba resuelto y por ser el rey no necesitaba ni profetas, ni sacerdotes, ni nadie. Hay un autor brasilero que escribió un libro que se llama, y es un bestseller, El síndrome de Lucifer, que yo estoy pensando hacerlo en audio. Yo tengo el libro, lo tengo en letras, pero lo quiero hacer en audio. Y como de un versículo, del versículo 15 al 16, este hombre se destruye para su ruina. ¿Sabe qué lo destruyó? Toleró el orgullo en su corazón, toleró la prepotencia. En otras versiones dice que su corazón se enfrió, perdió la sensibilidad para con Dios. Por eso a veces Dios nos somete a largos procesos de humillación, a largos procesos de quebrantamiento en el corazón, porque Él como Padre no quiere que nosotros fallemos y mucho menos nos destruyamos. Pero yo no voy a hablar hoy de Usías. Hechos 2:22, y aquí está hablando de Jesús. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Cualquiera podría pensar que Dios el Padre se la puso muy fácil a Jesús. Totalmente equivocados. Jesús, como un verdadero hombre y aún como hijo de Dios, tuvo que ser probado para ser aprobado. Varón aprobado por Dios. ¿Y sabe cuál fue su máxima prueba? La cruz. La cruz que lo llevó a morir de una manera terrible. Y fue de la única manera
como Él logró enfrentar el diablo, derrotarlo y libertar a la humanidad, que lo llamamos redención. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Yo entendí algo. Cuando Jesús, ¿y sabe cuándo Jesús salió aprobado? Cuando enfrentó al diablo en el desierto. Dice que en Mateo 4 y Lucas 4, que Satanás no hizo otra cosa sino dejarlo por un tiempo. Y sobre todo en Lucas 4 dice que dice que Jesús regresó en el poder del Espíritu Santo. Por eso las señales, por eso las maravillas, por eso los prodigios, las pruebas activan en nosotros el poder de Dios, activan en nosotros los recursos de Dios. Por eso debemos entender a Santiago capítulo 2, que dice, capítulo 1, perdón, versículo 2 al 4, que cuando nos hallemos en diversas pruebas, no nos quejemos, no nos dañemos, no desmayemos, no cuestionemos a Dios. ¿Sabe cómo nos sostenemos en medio de esas pruebas? Adorando a Dios, bendiciéndolo a Él. Desde que comenzó este mes para mí ha sido difícil, y mi esposa lo sabe. Como que la vida se me volvió en cámara lenta. Y ahora que veníamos el carro, yo comencé a adorar y decirle: Señor, yo te adoro. Te adoro porque me siento vacío, o sea, la prueba de Dios está calando al fondo de mi vida. No hay más que hacer sino adorar, sino que bendecirlo a Él. Cuando todo se cierra, cuando no vemos una luz como de esperanza, hay que adorar. Esto fue lo que hizo Abraham. Adoró en el último tramo de la prueba, que era subir al monte, colocar a su hijo en el altar de sacrificio, amarrarlo, prender la leña y tomar el cuchillo. No hubiera podido hacerlo si no hubiera adorado. Cuando usted se sienta en esos tiempos de estar vacío, de ver que todo está cerrado, adore, para que no pierda su prueba, para que seamos aprobados. Y cuando somos aprobados, se desatan milagros, se desatan prodigios, se desatan señales. Amén. Ese mismo texto en la versión BC de 1957. Varones israelitas, escuchad estas palabras: a Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios. En esta versión dice que Jesús fue acreditado. ¿Sabe qué significa eso? Que tenía todo el respaldo del cielo. Cuando alguien es aprobado, es respaldado con todos los recursos del cielo. Él fue acreditado por Dios. Fue acreditado de parte de Dios ante vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios obró por Él en medio de vosotros, según que vosotros mismos sabéis. Los 13 años de prueba que soportó José valieron la pena, y se vio el resultado, porque fueron 13 años duros y difíciles. Llegó a los 30 años y José no definía el futuro. Estaba en una cárcel sin saber cuándo salía. Ahora, de acuerdo a la gravedad del delito que lo acusaban, que era violentar a la mujer del ministro de Agricultura, ese era Pilatos, un ministro de Agricultura, seguramente que no iba a salir de la cárcel. Pero se dedicó esos 3 años en la cárcel,
Y fue la última etapa de su prueba, a ser aprobado por Dios. Y cuando él salió de allí, Dios le regaló 80 años de vida. Se cree que José vivió hasta los 110 años. Tuvo 80 años de desquite. Aún los tiempos donde esta prueba nos consume la vida, los años, donde aparentemente como que estamos perdiendo el tiempo, Dios nos recupera la vida, nos da años de vida para que disfrutemos. Fue lo mismo que le sucedió a Job. La tremenda prueba en la que él estaba, que no entendía, Dios le dio el doble de edad. Dice que todo en él fue el doble. De manera que yo hago una demanda y hago un llamado a cada uno de ustedes. Si están siendo probados como yo, vamos a adorar. No nos vamos a rajar. Vamos a salir aprobados. Vamos a salir acreditados por Dios. Vamos a salir respaldados por los próximos años de vida que tengamos. Amén. En el mismo texto, en la versión LBLA, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, y mire cómo dice aquí, varón confirmado por Dios. ¿Sabe qué significa esa palabra? Como si le hubieran dado un chulito. Confirmado. Está listo para su destino. Está listo para cumplir su propósito. Dios no manda a nadie a la topa tolondra. Dios no arriesga a sus hijos. En el caso de los judíos que salieron de Egipto, prefirió enterrarlos en el desierto a que se devolvieran a Egipto. No salieron aprobados. Dios les dio 40 oportunidades y todas las desaprovecharon. Cuando lleguemos al cielo no tenemos excusas, porque Dios nos dará oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad y tras oportunidad. Porque Dios espera que llegará el momento donde hemos sufrido, hemos cometido tantos errores, que ahora estamos dispuestos a ser aprobados, a ser confirmados por Dios. Y déjeme decirle de que Dios no tiene problemas. O lo hace con nosotros o lo hace sin nosotros. Varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. La versión BLS. Escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes. Cuando somos aprobados, se desata todo el potencial del poder de Dios a favor nuestro. ¿Sabe a dónde llegó José? A ser el padre de Faraón, el señor de toda la tierra y el gobernador de toda su casa. ¿Sabe a dónde llegó el profeta Daniel? A enterrar a los 4 reyes de 2 poderosos imperios. El poder en Babilonia y Mesopotamia no era ni Nabucodonosor, ni Belsasar, ni Darío, ni Ciro. Era Daniel. Cuando alguien es aprobado de Dios, recibe todo el potencial que hay en el cielo. Riquezas de su gracia, riquezas de su gloria, oro y plata, la capacidad de hacer grandes cosas para Dios. La versión oro. Oh hijos de Israel, escuchadme vosotros a Jesús de Nazaret, hombre autorizado por Dios. Cuando alguien aprueba, es porque Dios lo autoriza. Hombre autorizado por Dios.
a vuestros ojos con milagros, maravillas y prodigios que por medio de él ha hecho entre vosotros, como todos sabéis. ¿Sabe que Sansón nunca llegó ahí? Nunca entendió que su prueba era la lujuria de su corazón. Fue lo que conquistó José cuando la mujer de Potifar lo trató de seducir. Sansón murió sin pena ni gloria. Y la Biblia está llena de gente que Dios creó en ellos, que Dios tuvo fe en ellos. Por eso Dios no le rebaja las pruebas a nadie. Tarde o temprano nos enfrentaremos a las pruebas. Es ahí donde maduramos. Es ahí donde nos hacemos fuertes. Es ahí donde aprendemos a humillarnos. Es ahí donde aprendemos a someternos al gobierno de Dios. Es ahí donde aprendemos a morir a nuestro egocentrismo. Es ahí donde aprendemos a tener bajo nuestros pies el orgullo, la arrogancia y la prepotencia. Es ahí donde aprendemos a no jactarnos, a no glorificarnos. La Biblia al día: varones israelitas, como ustedes saben, Dios respaldó a Jesús. De la única manera como Dios puede respaldar a alguien es que salga aprobado de la prueba. Las pruebas determinan el nivel de confiabilidad que Dios tiene de nosotros. ¿Sabe dónde se definió el apóstol Pablo para llegar a hacer su último viaje misionero a Roma? En Tesalónica. Y en Tesalónica sufrió, fue apedreado, fue menospreciado, soportó fieras. Ya había hecho 3 viajes misioneros, faltaba el de la graduación, que era enfrentar al mismo imperio romano, era enfrentar al mismo Nerón. Y aunque Nerón lo capturó y lo metió a la prisión de su propio palacio, colocándole cadenas en las manos y en los pies, eran cepos, perdón, con 12 guardias, lo creían un hombre peligroso. Ahí fue donde el apóstol Pablo se graduó y no murió cuando lo quiso matar el emperador. Partió con el Señor cuando a Dios le dio la gana. Fue ahí donde escribió las 3 epístolas. Fue ahí donde más ordenó pastores, misioneros, hombres de Dios. Fue ahí donde llenó a Europa, el Asia Menor, el Asia Mayor, con todo el evangelio. Y aparentemente estaba prisionero. El tiempo de prueba más duro para Watchman Nee, un chino que fue perseguido por la policía secreta de China, lo metió a la cárcel y el castigo fue cortarle las manos. Y aunque le cortaron las manos, los chinos no salen de su asombro. ¿De dónde salió tanto libro de él? No importa lo que el diablo haga. Cuando alguien, mire, procurémonos por salir aprobados. Cuando usted ve a Dios tratando de probarlo en algo, no esquivemos, enfrentemos, pidamos gracia y misericordia, porque las pruebas sin gracia son muy duras. Para eso tenemos la gracia, para eso tenemos la misericordia. Yo cuando me siento debilitado, envía tu gracia, envía tu misericordia. Es imposible salir al otro lado de la prueba sin la ayuda de la gracia de Dios. Por eso Hebreos 4 nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y si usted se fija bien, ¿cuándo vamos al trono de la gracia? Cuando estamos debilitados, cuando nos sentimos imperfectos, cuando nos sentimos descarriados. ¿Qué suena? Dios
Dios respaldó a Jesús de Nazaret con milagros, prodigios que realizó a través de él. Por eso, de acuerdo al plan, ¿qué suena? Que ya tenía trazado, permitió primero que ustedes lo clavaran en la cruz y lo asesinaran por mediación del gobierno romano. ¿Qué suena? ¿Un carro? Ah, ok. Bien. Como esta es la segunda parte, vayamos al punto número 8. Dios nos aprueba como un administrador fiel. Dios aprueba como un administrador fiel aquel que se dedica a desarrollar una estructura de carácter. Diga conmigo, estructura de carácter, para no ser litigioso. Una persona litigiosa crea dudas y divisiones, y a eso debemos morir. Diga, yo muero en el nombre de Jesús a crear divisiones y a crear dudas. Diga, yo renuncio a ser un litigioso en el nombre de Jesús. ¿Sabe quién era litigioso en la Biblia? Pedro. Pedro era, donde iba formaba el problema. Donde iba le intentó cortar la cabeza a un soldado. Segunda de Timoteo 2:24, en la versión NRB. El siervo del Señor no debe ser litigioso, sino amable con todos, apto para enseñar y sufrir. Número 9. Dios aprueba como un administrador fiel aquel que se dedica a desarrollar una estructura de carácter para no ser querelloso, que siempre expresa su dolor y su frustración. Dios no quiere que siempre estemos hablando de lo malo que nos pasa. Levante su mano y diga, renuncio a ser querelloso, que siempre expresa el dolor, que siempre expresa frustración. Por eso Dios tiene que probarnos para lograr romper esto en nosotros. Segunda de Timoteo 2:24, la versión LPD. El que sirve al Señor no debe tomar parte en querellas. Por el contrario, tiene que ser amable con todos, apto para enseñar y paciente en las pruebas. ¿Sí ve lo último que dice? Y paciente en las pruebas. Yo sé cuándo estoy siendo probado, porque al comienzo me desespero. Claro que a usted no le pasa, es a mí. Si alguien me limpia esas gafas. Paciente en las pruebas. ¿Sabe que Dios no tiene afán? El afán lo tenemos nosotros. Una de las peores pruebas que sufrió David está en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí. Se inclinó cuando él consideró que era hora de ayudar, porque era su prueba. ¿Sabe que esa prueba produjo en David carácter? Si siempre estamos ansiosos, apurados, que viene el fin del mundo, que Cristo viene pronto, Dios sabe que estamos descuadrados en el carácter. ¿Sabe qué me decía Dios hoy? Yo de un día para otro puedo resolver las cosas. Es más, en un segundo lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace? Porque Él sabe que necesitamos aprender a desarrollar una estructura de carácter. Número 10. Dios aprueba como un administrador fiel aquel que se dedica a desarrollar una estructura de carácter para ser bondadoso con todos, aún con nuestros enemigos, aún con los que hablan mal contra nosotros. Porque Dios lo que quiere ver es bondad en nuestro corazón.
para ser bondadosos con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. ¿Alguna vez ha tratado a una persona difícil? Yo me imagino que al médico le toca por cientos, ¿no? Imagínate. Nos toca tratar con gente difícil. Pero es ahí donde Dios nos ayuda, nos prueba a desarrollar carácter. Imagínese uno de pastor. Hay gente que se enoja con uno y yo a veces ni sé por qué. Segunda de Timoteo 2:24, la versión NTV. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. A mí sí me queda duro esa. Paciente con las personas difíciles. Hice una compra en Zara de, ¿cómo es que se llama? Al frente de Cosmocentro, Mall Plaza, el miércoles pasado. Unos zapatos que esperé por 2 años, hasta que los vi en 50% de descuento. Qué papayazo. Quedaba el último par y lo compré por línea. Desde el otro día comenzaron a llegarme correos. Estás pronto a recibir tus zapatos. Llega entre lunes y martes. Y ahora veo otro correo: no alcanzamos a entregarte tus zapatos. Espera miércoles y jueves. Y me dieron el papayazo de responder. Le dije: incumplidos. Y Dios me dijo: por eso te tengo que bregar. Claro que yo soy el único. Número 12. Dios aprueba como un administrador fiel aquel que se dedica a desarrollar una estructura de carácter para ser manso para con todos. Ay, misericordia. Apto para enseñar y ser paciente. ¿Qué tal cuando a uno lo menosprecia? O cuando hay gente que ni saludó y uno ni sabe qué pasó. Por eso Dios nos tiene que probar. Segunda de Timoteo 2:24, la versión pesita. Porque el siervo de nuestro Señor no debe ser contencioso, sino manso para con todos, apto para enseñar y paciente. Diga: paciente. Número 13. Dios nos aprueba como un administrador fiel. Dios aprueba como un administrador fiel aquel que se dedica a desarrollar una estructura de carácter para ser amable con todos, ser un buen maestro y tener mucha paciencia. Ser amable con todos, sin importar cómo uno esté por dentro, sin importar las batallas que uno tenga. Las batallas más duras son las que enfrentamos contra nosotros mismos. Y le tengo una buena noticia: no espere a que nadie lo comprenda, no espere a que nadie lo entienda. Esas batallas yo la gran mayoría de las veces las enfrento solo. Cuando son muy duros es que yo hablo y trato de que no me afecte mi estado de ánimo, porque tampoco somos Superman. Y usted, mi hija, es la chica maravilla, de la mujer maravilla. Somos débiles, somos seres humanos. Me aterraba el apóstol a un rosario en Samuel diciéndole: dígale a Dios que usted está deprimido, dígale a Dios que usted no puede más, que le dé gracia.
tenemos que entender que aunque Dios nos prueba, tampoco es un tirano. Número 14. Dios aprueba como un administrador fiel aquel que se dedica a desarrollar una estructura de carácter para ser afable, que tiene un corazón tierno, dulce y agradable. La palabra afable significa aquel que ha desarrollado un corazón tierno, dulce y agradable. Aquel que cuando responde no responde con 3 piedras en la mano. Y aquí está el primer pecador. Segunda de Timoteo 2:24, la versión S.A. Un siervo del Señor no debe disputar. Qué difícil es quedarse callado cuando lo que nos hacen es ofensivo e injusto. Un siervo del Señor no debe disputar, sino ser afable con todos, buen maestro y tolerante, tratando bien a los demás, tratando bien a la gente que está más cerca, que es nuestra pareja, tratando bien a nuestros hijos, tratando bien a los demás. Si uno está siendo probado, nadie tiene que pagarla. Como decía Gigi Ávila, chupémonos ese bombón solos. Número 15. Ya leí el texto, ¿verdad? No. ¿Sí? Segunda de Timoteo 2:24 S.A. Un siervo del Señor no debe disputar, sino ser afable con todo, buen maestro y tolerante. Número 15. Dios aprueba como un administrador fiel aquel que se dedica a desarrollar una estructura de carácter para soportar los sufrimientos con paciencia y a veces guardando silencio. Como dice Lamentaciones, que se siente solo porque Dios se lo impuso. Que guarde silencio. Segunda de Timoteo 2:24, la versión SBMN. Ahora bien, el que sirve al Señor no debe andar en altercados, sino ser amable con todos, saber enseñar y soportar los sufrimientos con paciencia. Y si estamos sufriendo, poner una buena cara. Y si estamos sufriendo, no quejándonos, sino adorando, amando. No encerrarnos en nosotros mismos, no ser toscos. Por eso Dios necesita procesarnos. Número 16. Dios aprueba como un administrador fiel aquel que se dedica a desarrollar una estructura de carácter para ser suave para con todos, docente y paciente. ¿Sabe dónde aprendió David a ser suave, docente y paciente? En la cueva de Adulán. Y yo creo que se lo enseñó el profeta Samuel. No toques a la autoridad de Dios. No te llenes de resentimiento contra él. No importa lo que te haga, guarda tu corazón. Y sabemos que Saúl 3 veces trató de enclavarlo en la pared. Lo persiguió con 100, 200 soldados. Fue capaz de acabar con más de 80 sacerdotes, Saúl, donde no hubiera sido por el Señor. Ahora, no nos quejemos de las pruebas que tenemos. La prueba de David es insoportable. Siendo perseguido por el rey con toda su tropa, y de repente está metido en una cueva y aparece el rey y se le poposea, y él tiene que respetarle la vida. ¿Sabe qué Dios busca con nosotros? Grandeza de corazón. Que tengamos un corazón más grande que cualquiera. La grandeza de José, cuando se dio cuenta que sus hermanos vinieron porque tenían hambre y él era el señor de Egipto. Yo creo que José tuvo que batallar para no vengarse.
Sin embargo, los sometió a un jueguito para hacerlos padecer. Y cuando ya se sentaron a la mesa, él se agarró a llorar porque ya no aguantó más. Y miren ustedes cómo trató José a sus hermanos que lo habían traicionado. Los amó, los bendijo, los recomendó como pastores del ganado personal de Faraón. Esa era la grandeza de corazón. ¿Sabe qué provocó esa grandeza de corazón? Las pruebas que él sufrió durante 13 años. ¿Sabe hacia dónde nos llevan las pruebas? Hacia la grandeza. Porque las pruebas rompen nuestra limitación. La prueba rompe ese corazón chiquito que a veces tenemos. La prueba ensancha, la prueba libera, la prueba rompe las estacas. Segunda de Timoteo 2:24, la versión Hünemann. Y el siervo del Señor no debe reñir, sino ser suave para con todos, docente y paciente. Número 17. Dios aprueba como un administrador fiel aquel que se dedica a desarrollar una estructura de carácter para ser amable con todos, capaz de enseñar y propenso a irritarse. Y no propenso a irritarse. Las pruebas nos ayudan a tener dominio propio, a no estallar, a no demostrar nuestro mal carácter. ¿Sabe que Satanás persigue eso? ¿Por qué la prueba tan dura para Pedro? Porque Dios no quería que por su mal carácter Satanás lo matara. ¿Sabe que Judas no entendió que administrar el dinero del ministerio de Jesús era su prueba? Dios siempre te va a enfrentar con una prueba en donde te va a destruir. ¿Por qué razón la mujer de Potifar comenzó a seducir a José? Porque en el fondo, muy en el fondo, guardado allí, en José había concupiscencia. ¿Sabe qué es concupiscencia? La capacidad que tiene nuestra carne de atraer lo que nos gusta. Esa fue la prueba que perdió Sansón. Segunda de Timoteo 2:24, la Nueva Versión Internacional. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Número 18. Dios aprueba como un administrador fiel aquel que se dedica a desarrollar una estructura de carácter para ser comprensivo con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones. Las pruebas tienen la capacidad de romper nuestro entorno donde nos ensimismamos, para que nosotros podamos ayudar eficazmente a otros. Segunda de Timoteo 2:24, la versión del 95. Un servidor del Señor no debe ser peleador. Nadie dijo aquí nada. Sino comprensivos con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones. Hace unos años atrás estábamos en una escuela de ministerio en Pasto. Nos tocó viajar a Bogotá porque ahí llegaba el apóstol, y de Bogotá queríamos acompañarlo a Pasto. Esa noche me tocó en la habitación con mi padre Hugo. Ay, padre, uno no duerme con él.
Literalmente toda la noche me la pasé orando en el espíritu. Perdí el sueño. Y al otro día sí me tocó irme para el aeropuerto, recibir al apóstol. Yo estaba buscando que me tocara un asiento con compañeros y ojalá en la ventanilla para pegarme una dormidita. Pero me tocó Papá Naún Rosario, Hugo López y yo aquí. Yo coloco el maletín. En ese tiempo yo me llevaba al computador, lo coloco ahí bien puestico para que no me fueran a afectar nada. Y aparece, yo no sé de dónde aparece un tipo que coge mi maletín y ¡prum! Y mete el del ¡prum! Y yo me paro y le digo: comañitica, mijo, que ahí va mi computador. ¿Y a mí qué me importa? El apóstol ahí mismo miró. Le dijo a mi padre: y sin pensarlo agarré la madreta de él y ¡prum! Fin. O sea, yo perdí el control de mí mismo. Y el tipo se me quedó mirando y yo le dije: apenas aterricemos hablamos vos y yo. Ay, padre. Yo me senté y dije: ay, padre, ¿yo qué hice? Yo vi que mi papá Naún Rosario, le dijo a mi padre: ese caleño es bravo. Y mi papá le dijo: bravísimo. Y el apóstol le dice: yo quiero ver abajo qué va a pasar. Aterriza el avión. Yo ya estaba mansito, o sea, yo estaba apenado. Yo me arrimé y le dije: perdón. Y el apóstol no hacía sino reírse. Me decía: ya llegamos. Cuando yo fui a buscar el tipo, por ningún lado. Se me fumó el tipo como flash. Regresando, éramos 24 pastores. Y siempre en esos viajes mi papá me encargaba a mí los tiquetes y a otro más que me ayudara. Y entonces nos ponemos en la fila, el otro pastor y yo. Y el que se pone después de la fila, él ve toda esa cantidad de pasadas y dice: oiga, ¿cómo así? ¿Cuántos son ustedes? Yo le dije: 24. Es el colmo. Oiga, nos hizo un escándalo. ¿Qué es el colmo que ustedes como así? Y se van a meter los 24, claro. Y el tipo comenzó a insultarnos. Y yo volteé a mirar al apóstol y se levantó mi papá y vino y le dijo al tipo: señor, siga, porque aquí somos 24 y usted la va a pasar muy mal. Siga, hermano. Me salvó la vida. ¿Alguna vez ha estado alguien en una prueba de esas? Padre, yo sí te creo. Esas mujeres de Bucaramanga, ay, Padre bendito, son enrasadas con guerrilleras, ¿no? No, y ni hablemos de las caleñas. Dice que las caleñas son como las flores. Sí, cómo no. Número 19. Dios aprueba como un administrador fiel aquel que se dedica a desarrollar una estructura de carácter para ser amable con todos, un buen maestro. Y escuche bien: y sin resentimientos cuando sea maltratado. Tan fácil que se ve conquistar el resentimiento, pero no es tan fácil. Segunda de Timoteo 2:24, la versión K2. Y un esclavo del Señor no debe pelear. Por el contrario, debe ser amable con todos, un buen maestro, y sin resentimientos cuando sea maltratado. ¿Sabe cuándo vencemos el resentimiento? Cuando nos maltratan. ¿Sabe cuándo vencemos la ira?
Cuando nos provocan. ¿Sabe cuándo no nos dejamos herir el corazón? Cuando nos hieren. ¿Sabe cuándo no nos ofendemos? Aprendemos a no ofendernos. Cuando ofendidos perdonamos. Cuando lleguemos al cielo nos van a mostrar el corazón nuestro. Va a estar lleno de cicatrices que sanaron. Porque cuando una herida no se cierra, supura, se infecta. Y es ahí donde aparecen las moscas. Es ahí donde aparece el señor de las moscas, Beelzebú. Por eso inmediatamente hay que perdonar. Y como se lo aprendí a un hombre de Dios, cuando a mi mente vienen personas que me han hecho algo y me molesta, yo sigo herido. Y es una oportunidad para perdonar. Aún hay que hacerlo con gente que ya está muerta. No le quiero decir que usted vaya al cementerio, no, que haga un show, no. Yo perdono a esa persona, yo la bendigo, le deseo lo mejor. Así me haya deseado lo mejor, yo le deseo lo mejor del cielo. Es de la única manera como logramos desarrollar un corazón aprobado. De eso voy a hablar el viernes. Desarrollando un corazón aprobado para ser fiel. No hay otra forma, mis amados. No hay otro camino. Cuantas veces Dios lo requiera, nos va a probar el corazón. Cuantas veces sea necesario, nos va a enfrentar a lo que más le tenemos miedo. Nos va a enfrentar a aquellas cosas donde medio nos tocan y saltamos. Y voy a terminar aquí porque quiero que oremos. Número 20. Dios aprueba como un administrador fiel aquel que se dedica a desarrollar una estructura de carácter para ser bueno con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia. Mucha paciencia, diga. Segunda de Timoteo 2:24, la versión TLA. Un servidor de Dios no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todos, así no nos agradezcan. Hay que ser bueno con los demás, porque cuando usted es bueno con los demás, usted está sembrando, estamos bendiciendo, así no nos den las gracias. El sábado celebré un matrimonio. Nunca había visto tantos gringos juntos. Habían 40 gringos en esa boda. Y habían 50 colombianos o latinos. Cuando salimos de la casa, la camioneta en la parte de atrás, parece que un pajarito como que le dio diarrea. Yo no sé qué fue lo que le pasó al pajarito, pero nos hizo una. Yo creo que ese pajarito estaba enrasado con pato. Y cuando yo miro para atrás, yo le dije a mi esposa, tranquila que de aquí mientras salimos, porque el matrimonio fue en Rosso, y mientras salíamos por la primera, ningún muchacho de los que limpia parabrisas había. Entonces lo que hice fue que cuando llegamos al lugar del evento, cuadré la camioneta para atrás para que no vieran el regalito que me dejó el pajarito ahí. Ya regresando, en un semáforo saltó un muchacho con una gracia. Todo el mundo le decía que no. Yo le dije, sí, anda, limpiame allá atrás. Y ese muchacho se demoró limpiando esa cosa. Y yo comencé a buscar y no había moneda, solo había un billete de 10. Yo dije, es para él. Me limpió bien y vino y se acercó y le dije, esto es tuyo. Y él dijo, uy papá, me llamó, es que papá, uy papá, uy lo vi bien ahí, hermano. Y fue y le contó a una muchacha que había ahí, y cuando nos íbamos a ir nos volvió a dar las gracias.
Hay que ser buenos con los demás. Ahora, nunca esperemos que nos den gracias, porque eso que yo hice por ese muchacho es una siembra. Donde usted siembra no recoge. Usted quiere tener una buena economía, siembre aquí, siembre allá, siembre por allá. Aquí sembramos y acá recogemos. Aquí sembramos, allá recogemos. Tenemos que aprender a desarrollar un corazón generoso, un corazón amplio, un corazón que no sea vengativo, un corazón que no rechace a nadie. Por eso, para ser hallados administradores fieles, Dios necesita que desarrollemos una estructura de carácter. Luego les voy a enseñar que un administrador necesita desarrollar una estructura de fe. Amén. Colóquese de pie, vamos a orar. No sé si alguien fue bendecido en esta noche. Yo quiero que usted levante sus manos y diga conmigo: Padre, gracias por las pruebas. Gracias porque tú me tratas como a un hijo, porque al hijo que amas lo disciplinas y a veces lo azotas. Padre, gracias por siempre pensar en mí, y yo te ruego que me ayudes a desarrollar una estructura de carácter, una estructura de fe, una estructura de corazón, una estructura de integridad, para ser hallado un administrador fiel, alguien confiable, alguien que no te defraudará, alguien que como José le regalaste 80 años para que disfrutara. Tú me vas a dar una larga vida para yo ver cumplirse tu destino, tu propósito en mí. Y yo declaro ahora que renuncio a resistirme, a fastidiarme y a cansarme cuando aparezcan los tiempos de trato que me van a probar, que me van a calificar, que van a poner a mi servicio todo el potencial que hay en el cielo y en la tierra. Padre, mi mayor anhelo es que tú me apruebes. Mi mayor anhelo es que cuando llegue al cielo tú me digas: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te daré. Y ahora, Padre, ensancha mi corazón, rompe las heridas, destruye el orgullo, la arrogancia, derriba en mi corazón la envidia, el resentimiento. Y ahora yo ruego que me ayudes a desarrollar un corazón fiel, un corazón sano para todo lo que tienes para mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y doy gracias porque sé que cada día estoy siendo perfeccionado para alcanzar la estatura, el carácter y la plenitud de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya.